gustó? Está increíble, está maravilloso esto. Mi amor, te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Bueno, a los tres. A ti también. Los tres. ¿Eh? Salud. ¿De dónde salió esa mujer? Ella se crió junto a Eva en el internado. Crecieron juntas, eran inseparables. Por eso la muy bandida sabe tanto sobre ustedes. Ah, ¿y sus padres? ¿Quiénes son? ¿Dónde está su familia? ¿Sabemos algo de ella? No hay familia. No hay padres, no hay nada. Si no tiene a nadie en el mundo. ¿Una huérfana? O sea, una huérfana muerta de hambre. Ay, Dios mío. ¿Y esa es la mujer con la que José Ignacio se quiere casar? ¿Muerta de hambre? Sí. Porque me la dieron sin dinero. Yo misma tuve que pagar por su educación, por su ropa, por su alimentación. Yo. Bueno, ¿y qué podía hacer? Ni modo de dejarla en la calle, a su suerte, abandonada. No, por eso no la delaté. Pero claro, muchas veces le sugerí que dijera la verdad. Ella se negaba, y yo di la verdad, se negaba, y di la verdad, se negaba. Así. Y bueno, me dejé atrapar por sus excusas. Ya sabes, ella es como una hija para mí. Y las madres hacemos lo que sea por defender a nuestros hijos. Claro, te entiendo. Bueno, ¿y quién la dejó en el internado? No, si nunca lo supe. La dejaron abandonada en la puerta, apenas ahí en una canastita. La pobrecita ni siquiera tenía un registro de nacimiento. ¿What? O sea, ¿la impostora ni siquiera tiene nombre? No, eso sí, sí lo tiene. Yo se lo puse. Esa mujer se llama Rosa. Rosa Puentes. ¿Qué pasa? No sé, amor, no sé ni lo que me pasa ya. ¿Qué? ¿Te estoy presionando demasiado? ¿Es Eduardito? ¿La casa no te gustó? No, ¿Qué? no es eso. Es que... Mira, mi amor. ¿Qué? Háblame, ¿qué pasa? Yo solo quiero que me abraces muy fuerte y que no me sueltes nunca, ¿sí? Nunca, mi amor. Sí. No te voy a soltar nunca. Nunca. Unas preguntas sobre Federico. ¿De qué se trata? Llamó para poner una denuncia y nos dejó esperando. Por eso vine a conversar con él. Pues Federico ni siquiera vino a trabajar. Es un tipo muy extraño, ¿sabe? ¿Podría explicarse mejor? Tome asiento, por favor. Mire, nunca se sabe dónde está, con quién sale, no sabemos nada de su familia, de sus amigos. Ya sabe cómo son los diseñadores. La secretaria ha tratado de localizarlo todo el día y no contesta su celular. Pues qué lástima. Él nos llamó por una denuncia sobre el incendio que hubo aquí en Venus. Qué extraño. Ese día él era el único que estaba donde se inició el incendio. Pues habrá que investigar. En esta empresa también tenemos abierto el expediente del asesinato del señor Horacio Villarreal. Sí, pero eso no tiene nada que ver con nuestra empresa. De todos modos, cuente con mi total apoyo para lo que necesite averiguar. Eso espero. Cuando llegue el señor Federico, que se comunique con nosotros, por favor. Con su permiso. Pasen. Es que son muchas emociones juntas. Sí, me imagino. Pero bueno, de aquí en adelante, puras lágrimas de felicidad, ¿ok? Sí, yo también. Eso es lo que quiero. Y así va a ser. Bueno, pues yo tengo que empezar a buscar trabajo. Sí, ya sé, hay que Si quieres, yo te trabajar. puedo buscar algo en menos. Puedes ser mi asistente personal. Oh, estaría increíble. Pero no, mi amor. La verdad es que no quiero que piensen que soy un mantenido, que vivo de ti. Ay, no te preocupes por eso. No pasa nada. Digo, pues igual yo tengo mis ahorros. No es como que necesite el dinero, pero sí quiero trabajar, quiero sentirme productivo.
Además, quiero que tú y Eduardito ya salgan de esa casa en cuanto antes. Ya no tengo por qué protegerte, Rosa. Con Rodolfo de mi lado y Rosaura naturalizada, estoy cada vez más cerca de la fortuna Sotomayor. No te necesito para nada. Es más, me estorbas. Aunque pensándolo bien, si descubro quiénes son tus padres verdaderos, podría ganar más dinero que el que ganaría con Venus. Raquel tenía razón. Eres un negocio, niña. Un gran negocio. Insisto en que Federico es una persona muy rara. ¿Quién sabe en qué bar se metió anoche y a saber dónde está? Pues sí, pero él es muy cumplido con su trabajo. Yo escuché que el detective habló sobre una denuncia del incendio. Pues sí, el día del incendio el que estaba aquí era él. Yo también. Estaba con Andrea. Sí, pero él estaba donde se inició. ¿No es raro? Y te voy a decir algo más del robo de los diseños. Todos estaban en su taller. Todos los diseños. Era el único que tenía acceso a ese material. ¿Tú crees que Federico haya tenido que ver con el robo de los diseños? Pues yo le escuché hablar de muchos dólares. ¿Cuánto gana un diseñador? ¿No es extraño que se jactara de tener miles de dólares en su cuenta? Pues sí, es muy extraño. ¿No? Federico está resultando ser un hombre lleno de misterios. Pienso que Federico es el causante de todos los males de Venus. Ay, contesta, Federico, por favor, contesta. Bonjour, Federico Valenti. Deja tu mensaje después de la señal. Federico, te he dejado ya como 10 mensajes. Por favor, háblame, me tienes muy preocupada, Fede. Ay, Dios mío, ¿qué le pudo haber pasado? ¿Fede? No, soy Eva. ¿Ya apareció Federico? No, Eva. Y ya estoy empezando a creer que algo malo le pasó. ¿Tú crees que nadie lo ha visto? ¿Nadie ha sabido nada de él? Sí, es muy extraño. Bueno, yo acabo de llegar a la casa. Voy a dejar al niño con Chole y salgo para allá, ¿sí? Está bien. Cualquier cosa que te enteres, por favor, avísame, ¿sí? Vaya, Eva. Me gustaría que evaluaras este nuevo medicamento, Rosaura, a ver cómo lo sientes. Y debes hacerte un chequeo. Leticia, no exageres. El problema no deben ser estas pastillas. Tengo años tomando. Insisto, Rosaura, tienes que hacerte unos exámenes. Bueno, ya veremos. Ahora, por favor, déjame descansar, Leticia. Bien, si necesitas algo, no dudes en llamarme. Está bien. Tranquila, tranquila. Puedes zafarte de tu personaje de la cieguita Rosy. Soy yo, tu amiga Margaret. ¿Qué quiere ahora? No se cansa de hacerme la vida un infierno. De lo que no me canso es de tratar de descubrir el pasado de esta familia tan honorable. ¿De qué está hablando? Necesito saber unas cosas y tú, amiga querida, me vas a sacar de dudas. ¿Y qué cosas son las que le interesa saber? Muchas, muchas. Pero en este momento lo que quiero saber es sobre tu pasado amoroso. Ese capítulo, ay, me intriga muchísimo, Rosy. Dime una cosa. ¿Alguna vez le fuiste infiel a tu marido? El resultado de Lucía Altamirano. Disculpe, doctor Andrade. Necesito hablar con usted. Adelante, Lucía, por favor, siéntate. Esta no es una visita de cortesía. Entiendo. ¿En qué te puedo ayudar? Necesito saber si
usted y mi mamá tuvieron un romance. Le exijo, por favor, que me diga toda la verdad.